Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. La Colmenita de Alicia, un establecimiento diferente e innovador en Ellín. Tenemos detalles únicos y diferentes para ti, así como para compartir y regalar. En La Colmenita de Alicia dispones del obsequio perfecto para sorprender y cautivar. Te invitamos a conocer y disfrutar nuestra amplia gama de productos. Esperamos tu visita en calle Fortunato Arias 43 de Ellín, junto a entrada de Parking Mercadona. Y ahora, de lunes a viernes, La Colmenita de Alicia te ofrece el programa Los Desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos, fieles a nuestra cita, como cada jornada, prestos y dispuestos a ofrecerte una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Cordial saludo de José Aurelio Martínez. Buenos días si nos están escuchando en la emisión matinal, 31 minutos sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes si lo que hacen es escuchar la repetición que de este espacio de forma íntegra les ofrecemos a las 2 y algunos minutos de la tarde. Es un placer, como siempre, compartir momentos de radio a través de esta tu sintonía junto a ti. Estés donde estés, hagas lo que hagas, préstanos la atención que en cada momento puedas y encantados estamos de estar ahí contigo. Es la edición correspondiente al 13 de enero de 2015, sí, 13 de enero, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la festividad de San Antón, tan tradicional y especial en nuestra localidad, está muy cerca. Mañana vamos a tener todos los detalles. Mañana estarán con nosotros desde la Hermandad de San Antón, de San Antonio Abad, y nos contarán, como todos los años, pues todas las novedades que tengan, todo lo que están preparando para esas jornadas tan especiales, y ya pues al mismo tiempo, como todos los años ocurre, pues seguramente hablaremos de otras muchas cosas. Con lo cual, pues no se pierdan los desayunos a lo largo de toda la semana, pero especialmente mañana dedicado a San Antón. Buen momento también para informarles que hoy vamos a tener también un programa muy especial. En varias ocasiones, sobre todo finalizada la pasada feria, pues volvió otra vez aquella historia de la feria y el traje de Ellinera, que qué bonito estaría, como ocurre en otros puntos del país, el tener la oportunidad de vivir unas jornadas de exaltación del traje de Ellinera y por ende también el de Ellinero en esas fiestas, ¿no? En esas feria y fiestas en honor a nuestra patrona e incluso pues en otros momentos a lo largo del año. Bien. Pues nosotros, lógicamente, si esto se nos pide, nosotros colaboraremos al máximo porque nos parece también muy bonito que sin duda tener la oportunidad a lo largo del año en varias ocasiones de lucir nuestro maravilloso traje de Ellinera y Ellinero, pues ¿por qué no vamos a hacerlo? Y recordando, el pasado mes de mayo tuvimos oportunidad de escuchar un programa que compartíamos con una buena amiga. Nos habló del traje de Ellinera. Nos presentó algunos datos históricos muy interesantes. Nos habló de cómo es el traje de Ellinera y las diferentes partes de las que consta. En fin, un montón de contenidos realmente maravillosos en torno al traje de Ellinera. Y precisamente, pues nos proponíamos para esta mañana tener la oportunidad de recordar aquel programa que, como digo, vivíamos en el pasado mes de mayo de 2014. Y eso es lo que hacemos en el día de hoy, saludar efusivamente como se merece a Gloria Martí. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Gracias por estar con nosotros hoy en los desayunos de Solo Radio. Pues nada, a vosotros por haberme traído. El tema que hoy tratamos, la excusa perfecta para tener a Gloria con nosotros en el día de hoy, ya lo adelantábamos, es hablar del traje de Ellinera. Traje bonito donde los haya, que sin duda encuentra a lo largo de este mes de mayo uno de sus momentos más especiales, precisamente con las citas
que con nuestra patrona tenemos, bien sea en la procesión o también, por supuesto, en esa multitudinaria ofrenda de flores a la patrona. Es sin duda el momento más especial de ese traje de llinera a lo largo, como digo, de todo el año. Gloria, vamos a comenzar diciendo, algunos datos interesantes e importantes en torno al traje de llinera, porque, en fin, tu interés por ese traje viene ya de lejano, ¿no? Muchos años. Sí, ese traje para mí es que ha sido un traje muy especial, porque yo siempre lo he dicho, desde chiquilla yo he jugado con ese traje, se puede decir. Porque en mi casa había un cofre que era de la abuela María, como decían en mi casa, era la abuela de mi madre por parte de su padre, y como no tuvo más hijos que su padre, pues claro, aquel cofre lo heredaron ellas. Y allí, pues claro, sacaron lo que más valía, lo que merecía la pena, pero dejaron allí infinidad de cosas. Como entonces la gente metía las cosas en las arcas y en los cofres, no es como ahora que hay tanto armario empotrado y tanta cosa, pues claro, y allí era pues donde yo había chambras, camisas, enaguas, refajos, porque se ve que mi bisabuela lo tuvo que vestir cuando ella era jovencica, por tal como era el tamaño de las cosas que yo allí tenía. Y entonces yo, con aquel que yo siempre he sido muy peliculera, pues allí yo me vestía con esos trajes y me los ponía, y por allí, por la terraza de mi casa, les metía unos batanes que, bueno, los terminé haciendo polvo. Y había, ya te digo, cosas más antiguas, incluso ropas más modernas que también seguían vistiendo en la época en aquella época. Y claro, pues yo lo conocía. Y entonces siempre yo he tenido esa curiosidad de saber el por qué en ella se vestía el traje de llinera, que no era el traje regional, sino que era un traje local. Esto es un dato importante que yo creo que deberíamos resaltar esta mañana. Exactamente. No estamos hablando de un traje regional, no, ni muchísimo menos. Estamos hablando de algo que no es muy habitual en España. Es un traje local. Local. Es un traje local. No se viste nada más que aquí en Ellín y en su comarca se tendría que vestir, pero bueno, la gente ahora ya hace lo que quiere. Y entonces a mí eso me llamaba la atención, porque yo no sabía el por qué, porque claro, aquí hubiéramos tenido que, cuando pertenecimos a Murcia, ir vestidas de murciana, y ahora que pertenecemos a Castilla-La Mancha, pues tendríamos que ir vestidas de manchegas. Sí. Y sin embargo nuestro traje está aquí, y ya te digo, y como yo tanto lo manuseé aquello, y pues siempre he tenido una curiosidad muy grande. Pero la verdad es que no sabía yo cómo darle salida, ni cómo darle, ni por dónde buscar, ni nada. Bueno, total, cuando ya hicimos la asociación Amigos de Ellín, que nosotros, Antonio Losada y Amando Vela, que en paz descanse, en fin, unos cuantos, incluso los que ahora están en la junta directiva, que ahora actual, pues empezamos a decir que queríamos resaltar pues las cosas de Ellín. Yo propuse eso de que sacáramos el traje, el por qué, el de qué, y entonces pues bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a estudiarlo. Entonces dio la casualidad también que mi hermano estaba en Madrid trabajando, o sea, él trabajaba en el banco en Albacete y lo habían trasladado a Madrid. Y entonces él allí, mi hermano, siempre también ha sido un ratón de imprenta, yo diría, porque le ha gustado también mucho. Y él se iba por Madrid, pero por los barrios antiguos, viendo las imprentas que había, cosas así. Y él fue el que descubrió el traje, la foto que hay de la llinera antigua. Él fue, la vio allí, le llamó la atención y se fijó y dice, pero Tomás, esto es el traje de llinera de mi pueblo. Y bueno, y ya lo trajo aquí, y entonces empezó a buscar por las bibliotecas y tal, hasta que llegó y dio
con un libro que hay de don Francisco Pérez Echevarría. Entonces, es uno de los estudios, sin duda, más profundos que se han realizado sobre trajes típicos. Claro, de España. claro. Es que si quieres hacer un trabajo bien hecho, tú tienes que... Porque aquí, como tú ibas a lo mejor a preguntar algo hoy, porque está esta chica que es un cielo y tienes interés y esa cosa, pero es que antes tú ibas a buscar a lo de los archivos de aquí municipales y te decía, anda nena, pues eso se perdió la guerra. Y no se molestaban ni en mirar, ¿sabes lo que te quiero Sí, decir? sí. Es que ni se molestaban. Pero si todo aquello se quemó, pero si todo aquello se perdió. Y yo, pues claro, y fíjate ahora todo lo que está sacando esta chica. Bea, nos referimos a Bea, Beatriz, la Bea. archivadora Y o archivera. Sí, exactamente, que tiene un entusiasmo por su profesión, que eso es lo que pasa cuando tú estudias una cosa que te gusta y pues luego gozas sacando y haciendo eso. Bueno, total, que entonces ya mi hermano dio con este libro y él pues ya lo fotocopió y ya me lo trajo y entonces de ahí ya pues pudimos ir. Y este hombre es que es un estudioso de los trajes típicos de toda España. Bueno, hay que decir que para nosotros, para los sellineros, el estar presente en ese libro, además en la forma en que está, con una fotografía, y además hablando como un traje único en España, porque, como decimos, no se trata de un traje, pues más o menos extendido en una comunidad, sino que es propio de Ellín, tiene esas connotaciones únicas y, oye, estar presente en un libro de esta categoría, pues es un logro, es una cosa muy grande para Ellín. Lo que pasa es que como los ellineros somos tan así, todos no le damos importancia a nada de lo que tenemos. Pues la verdad es que Ellín tiene cosas preciosas que si se cuidaran, se arreglaran, se les diera para turismo, sería yo. ¿Y a cuántos sitios he ido yo que nos han llevado a que parecía que íbamos a ver este mundo con el otro, tanto en iglesias como en plazas de toros nos llevaron a ver un telar, precisamente anoche también lo hablábamos, de que aquí había tantos telares y creo que queda uno y nos llevaron allí a ver aquello como una cosa yo qué sé, del otro mundo. Y luego vas y lo ves y dices tú, pero jolines, pues si esto está en mi pueblo, pues si lo de mi pueblo es más bonito, pues si lo de mi pueblo es mejor, pues si, o sea que te quedas y dices tú, mira que los sellineros no saber darle auge y sacar partido de estas cosas. Primeramente porque eso incluso crearía puestos de trabajo, porque claro, cuando tú vas a un sitio entras a comprar a los sitios a las tiendas de souvenir, entras a los bares a tomarte una cerveza, entras a los comercios y compras algo, o sea que da mucha vida. Digo, mira que Ellín teniendo esas cosas. Nos llevaron una vez a una plaza de toros que yo digo, madre de mi vida, pues si vieran la de mi pueblo, con unos carteles de pan y melón, como yo decía, digo, vamos, que si aquí la plaza de toros de Ellín se promoviera bien y se pusieran esos carteles que hemos tenido con esas figuras y te lo enseñaban así como si fuera una cosa del otro mundo. Y yo decía, madre mía, pero si aquí que ha venido Manolete, que ha estado Carlos Arruza, que ha estado lo mejor de siempre, de todos los toreros que han habido. Y mira que no darle auge, es que no, yo no sé si es que o los particulares o el ayuntamiento, no sé, somos muy desabridos, como decimos. La verdad que, Gloria, hemos siempre maltratado mucho lo nuestro, ¿no? Sí, y en el traje de Llinera, la verdad que no podemos decir que haya sido diferente también, ¿no? Ha habido épocas en que prácticamente estaba desaparecido o eran muy poquitos los trajes de Llinera que aparecían y además, pues con unos avalorios. Yo recuerdo de ver muchas pulseras de estas de plástico y demás. Sí. Hemos adulterado también en una época determinada mucho el traje de Llinera, ¿no? Y también se ha confundido mucho este traje de Llinera que viene desde el siglo XVI, porque empiezas a estudiarlo y viene desde el siglo XVI hasta luego ya después cuando desaparece tal y como es. Entonces también le han empezado a poner cosas ya desde los siglos posteriores cuando ya no se vestía este traje. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pues es que se llevaba el echarpe de cachemir. El echarpe de cachemir viene mucho después. Es que se llevaba no sé qué, no sé cuánto.
venía mucho después. Y hablando de las pulseras y las peinetas y todo eso vino después. O sea, cuando ya había desaparecido el traje de ginera. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Que había varios trajes, claro que había varios trajes. ¿Cómo iban a irse con tan puestas de vuelos y de pañuelos? Háblanos y tan de eso, guapo? porque después vamos a intentar hacer Sí. un recorrido pormenorizado por cada una de las partes de este traje de Ginera, pero háblanos precisamente de esto. ¿Cuándo vestía la mujer Ginera este traje o los diferentes trajes o modificaciones dentro del traje de Ginera que tenía? Bueno, pues este traje era, vamos a decir que este traje era el día de el traje que llevaban para ir de paseo, para ir arreglada, como ahora cuando te vas a una boda. Pues resulta que... El de gala. El de gala, decir. era el de vestir, era el de vestir. Luego estaban los de labradoras, claro, ya eran más sencillos, no te ibas a ir tan puesta de vuelos y tan puesta de... tan elegante a estar labrando o a estar lavando en una acequia o en un lavadero, que entonces no había en las casas, o sea que, o si estabas en tu casa haciendo faena, limpiando, yo qué sé. Entonces pues se llevaba... Muy claro, más sencillo. Estamos hablando del traje que era de los días de salir a pasear, de ir a los toros, de ir cuando había la fiesta del pueblo. En fin, este es el traje que tenemos aquí. Que luego los había más sencillos, pues claro que sí, que los había mucho más sencillos. Por lo general tenían pizcas más o menos, las características eran también, los refajos eran también de lana así gordos, porque claro, era el tejido que había entonces, es que no había otro. Y entonces, pues claro, pero eran a lo mejor con rayas más anchas y verdes y rojas. Había otros que eran beige con una rayica finica, también rojica. O sea que había de muchas clases. Y las toquillas, pues eran lo que es ahora el pañuelo que le decimos que de espuma, el pañuelo de espuma, pues entonces para el invierno era de lana, hecho a tejido, o bien hecho a ganchillo, o bien tejido, yo qué sé, como lo harían en aquella época. Y ya te digo, pero este era el traje de salir los domingos. Y luego era el traje de la gente sencilla, de la gente humilde, no era el traje de las señoras. Las señoras vestían terciopelos, la gente rica vestía terciopelos, vestía rasos, pues tal y como vemos en ciertas películas, aquellos llevaban perlas, muchísimas perlas, llevaban brillantes, rubí, o sea que la gente de dinero vestía siempre mucho más arreglado. Y la gente, este era el traje. Pasa lo que con la gastronomía. ¿Qué es la gastronomía que hemos sacado? La gastronomía humilde, sencilla. Que una persona sin tener grandes medios te hacían unas comidas que te chupaban los dedos. Y claro, en la casa de los señores, pues que si capones, que si pollos, o sea, corderos, en fin, siempre se busca la gente, la cosa sencilla, la gente pobre, podríamos decir. Y sin embargo, fíjate qué gusto tenían y qué bonito era pues este vestido. Que lo hacían de lo que les daba, a lo mejor si estaban trabajando en una casa, pues a lo mejor la señora le daba para que se hiciera el refajo, se había tapizado, le había dado un trozo de tapicería con la que había trabajado. Claro, como entonces las tapicerías eran tan ricas, eran de raso, eran de cosas así, terciopelos. Pues entonces, claro, y de eso se hacían el corpiño, el delantalico o sea que todo eso era a base de muchas veces de lo que les daban las señoras, luego ellas tenían el gusto. Hombre, había quien se lo pudiera hacer, porque sabes que distintas clases sociales han habido siempre dentro de... Sí, con más o menos trabajo, pues cada una se hacía su traje de ginera. Claro, ya, ¿no? Su gusto, ya su manera, claro. Y luego pues teníamos ciertas modificaciones que un poco pues expresaba el rango social, ¿no? Claro, de cada una de las personas. Gloria, analizando un poquito el traje de Ginera, nos damos cuenta, bueno, pues que tiene un poquito de aquí, un poquito de allá, aunque es único, como hemos dicho, pero que podría estar influenciado, ¿no? No en vano, pues, como bien decías anteriormente, durante mucho tiempo estuvimos dentro de Murcia, ¿no? De la región de Murcia. De siempre. Total, estamos en Castilla-La Mancha, ¿cuánto? No llegará ni a 40 años.
Por lo tanto, esa influencia, la influencia también quizás de la Mancha tradicional, nuestra cercanía también con tierras alicantinas, valencianas, todo esto ha podido también influir, ¿no?, a la hora de dar forma a esta... Claro, tú ten en cuenta que Ellín es un enclave que te lleva a Andalucía, que te lleva a Murcia, que te lleva a Valencia, que te lleva hacia Albacete, hacia Madrid. O sea, entonces al estar en este enclave Ellín, pues la gente va cogiendo, pues se ve que es lo que más le va gustando. Y entonces pues tenemos connotaciones, claro, el refajo, por ejemplo, los murcianos son fruncidos y bordados por abajo y lisos. Sin embargo, en esta parte de Ellín, de Jumilla, y ya sí, podríamos el altiplano de Murcia y esta zona de aquí de Ellín, aquí gustan los plisados y de rayas verticales, no porque ya te vas a Albacete a los manchegos y los ves que son de rayas horizontales, plisados también, pero ya y de varios colores. Y sin embargo, Ellín, por lo que sea, siempre nos ha gustado mucho el azul marino y los azules. Quizás se ha influido porque tú no te has dado cuenta el azul de nuestro cielo, qué azul más limpio tiene y más transparente. Se ve que por el enclave que tenemos, la atmósfera. Y entonces aquí han predominado siempre, el azul ha gustado siempre mucho. El azul marino, el azul. Y entonces aquí pues se coge, aquí dicen que habían muchísimos pavos reales. Y entonces se coge el color del pavo, el azul pavo que siempre me digo, azul pavo, eso es azul pavo. Y yo decía, como yo los veía tan negros, yo decía, pues señor, pues si los pavos de que hay en el corral de mi casa son negros, como dicen que azul pavo. Y era porque había muchos pavos reales. Y entonces sabes que tienen ese azulón tan bonito en la cola del pavo real, cuando la abre tiene ese color azulón, que es el que lleva la lista azulona. Y el otro era azul marino. Y entonces se plisa para que quede el azul marino, el oscuro arriba, y luego al ir andando se vaya abriendo, que hace pues muy bonito. Porque muy hoy queremos además que todo quede muy claro, ¿no? Y el plisado al que te refieres, pues si vemos el típico traje llinero, nos damos cuenta que está doblado, ¿no? Claro, esto es está plisado. Plisado que es lo que en este momento nos está comentando Gloria. Bueno, por cierto, en el programa en directo, 2 minutos pasan de las 9 de la mañana. Si quieren participar, ya saben que lo pueden hacer a través del teléfono 967 30 53 21. Si nos quieren hablar del traje de llinera o quieren, pues comentarnos que se visten y con el agrado que se visten cuando llegan determinadas fechas o demás, lo pueden hacer. O si les apetece enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer también a participaellin@soloradio.es. Bueno, pues entonces partimos de esa base, ¿no? Que también lógicamente se ve influenciada por todo lo que tenemos alrededor, La Mancha, Murcia, Valencia, incluso Andalucía. También si nos remontamos mucho más en el tiempo, estaríamos en el Reino de Granada, con lo cual pues sí, también tendrá algo que ver, ¿no? Algo siempre queda, algún siempre pozo queda algún resquicio. Mira, nos queda el casco antiguo, pero si el casco antiguo de Ellín es una especie de Albaicín en miniatura. Lo que pasa es que, claro, salvando las distancias. Salvando las distancias, claro, Granada no se puede comparar, pero quiero decirte que si Mira, yo me acuerdo de pequeña cuando yo me iba, porque mi madre era una entusiasta de Ellín y le gustaba mucho irse por los cerros y por todas esas calles. Entonces estaba todo muy pobrecico, no es como ahora que ves, pero muy limpio, las fachadas encaladas, con los ester de las ventanas, las brancas que le dicen en azul, y luego la fachada tan blanca, y muchísimas macetas de geranios, de gitanillas, ya hay algunos rincones de aquí de Ellín que ahora están hechos una pena, pero que yo los he visto, que eran preciosos. Lo que pasa es que como no lo sabemos ni... El castillo fuimos construyendo, que yo pienso que si todas las casas que hay delante del castillo salieran, se quitaran, porque es que la gente, el ayuntamiento iban y construían, pobrecicos, pues si ya tienen derecho a tener... Y dejaron que taparan el castillo, pero yo creo que si se quitan las casas que están alrededor, el castillo saldría. Yo estuve una vez en Villena,
que fuimos, cuando la coral fuimos una vez a cantar y allí nos recibieron y nos dijeron, allí en Ellín hay un castillo. Digo, pues sí, pero está todo tapado. Dice, pues mire, pues el castillo de Ellín y este es idéntico. Bueno, el castillo allí está precioso, está solo él en su sitio, con luces muy bien conservado, muy bien acondicionado. Dice, y es igual porque fue el mismo rey moro que era entonces, mandaba por toda esta zona. Dice, como eran para que esto eran como si dijéramos, era la vigía para ver, pues claro, los hacían siempre en los sitios más altos del pueblo. Dice, y era idéntico. Bueno, aquel castillo era precioso. Y yo digo, pues ahora que no vive nadie, que ya tantas casas abandonadas y todo eso, a lo mejor si se quitaran esas casas, el castillo saldría, porque es que está todo, que lo han hecho delante del castillo. Es como, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Bueno, el casco antiguo, sin duda, sería otro tema que analizar, sí. Gloria, a mí me gustaría, si te parece bien, en los próximos minutos, que fuéramos hablando de cada una de las partes del traje de Ellinera, que esto nos va a servir quizás a los más jóvenes para descubrirlo un poquito más, y a los que, bueno, pues ya tienen más edad e incluso visten este traje de Ellinera, pues a saber con corrección cómo se denomina cada una de esas partes, claro, y cómo son, ¿no? Sí. Podríamos comenzar con el refajo, que quizás sea una de las partes importantes de traje de Ellinera, ¿no? Háblanos del refajo. ¿Qué es exactamente el refajo? Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, es que si nos fijamos en él detenidamente, nos damos cuenta de que es una amalgama de diferentes tejidos lo que lleva el traje de Ellinera. Sí. Porque es que y fíjate, y al combinarlos entre sí, pues resulta que queda precioso, que queda, en vez de decir, madre mía, pues esto se vio un pegado postizo, pues no, se queda precioso, se queda muy bonito, muy elegante y se queda muy bien. Y entonces, pues nada, pues vamos a ir hablando de cómo es. Mira, yo comenzaría por el refajo, ¿no? Que quizás sea una de las partes más visibles, podríamos decir. Sí, claro, decir. Es la pieza más grande que lleva. Bueno, pues el refajo es la falda, es un tejido burdo hecho de lana, hecho en el telar, y lleva, como hemos dicho antes, las listas verticales en 2 tonos de azul, el marino y el azulón. Y va, pues la lista marina es doble de ancha que la azulona, quedando la azulona dentro del plisado. Y la mujer, pues al andar, como lo que antes he dicho, al ir andando, pues va abriendo, dejando ver la lista más clara, y hace hace muy bonito y muy elegante. Ahora es que como los hacen también, los hacen ya de fibra, aunque los guardes bien, no se plisan igual que antes cuando era la lana, que no se ha plisado nunca planchándolo, ¿sabes? Entonces no había tantas planchas como ahora. Se iba cogiendo la lista azul, se hacía como un acordeón. Se iba con un hilo, lo iba juntando. Cuando se plisa, o sea, que para guardarlo se doblaba. No se doblaba, se tenía que coser a todo alrededor. Ajá. Cogiéndolo y plisándolo así, porque si no, al estar guardado él se te desplisa. Claro. Al principio, cuando lo vas a plisar de primeras, antes de cogerlo con los silvanes, se mojaba. Había quien lo mojaba en vinagre porque decían que era mejor, no sé yo por qué. O sea que lo mojaban con vinagre. Pero vamos, ahora se moja en agua, lo plisas y lo dejas bien plisado con el hilván que le vas dando a todo alrededor. Lo tienes que ir plisando en varios. Por ejemplo, un refajo grande tiene que llevar por 5 o 6 vueltas alrededor, y lo junta. Entonces lo dejabas que se secara, y ya luego, una vez que ya se secaba, pues entonces ya lo vestías, y luego cuando lo ibas en fin, se volvía otra vez a hilvanar alrededor, ya te digo, cogiendo. Claro, es que como aquí no se puede ver, como si fuera la televisión, y entonces se guarda así todo el año, para que luego al sacarlo lo estiras como si yo lo di hilvanar, lo que le pones, eso enseguida se deshilvana y se rompe le quitan los hilos y ya lo tienes. Pero ya te digo, ahora es que al hacerlos de fibra, pues la verdad es que se quedan
muy abiertos, no Claro. se quedan tan plisados, porque claro, lo bonito es que se quedará plisadico, solo viéndose lo azul, y al andar con el movimiento del cuerpo y el S, pues se vaya abriendo. Pues un refajo que no necesita grandes floripondios ni colorido. Nada, fíjate. Tan solo predomina el color azul, más claro y más oscuro, y esto pues da sin duda no sé, pues una sensación de elegancia, yo creo, por encima de bueno, pues aquellos lugares donde llevan mucho colorido y demás, que también lógicamente es respetable. Sí, claro, pero en este respetable. caso yo creo que le da un toque de elegancia sin duda mucho más importante. Bueno, pues esto en cuanto al refajo, que como decimos es Era quizás la parte la que más falda, se ve. es la falda que se ve, sí. Entraríamos, por ejemplo, también ahora en el corpiño, ¿no? ¿Qué es el corpiño y cómo solía y suele estar hecho? El corpiño es lo que va encima de la almilla, que la almilla es donde van puestos los vuelos de la manga. Diríamos que es la blusa hoy día del traje, ¿no? Ajá. Entonces esta prenda era, decían que, vamos, en el diccionario lo pueden ver, almilla, porque viene, y dice jubón muy ajustado que va debajo de la armadura del hombre y debajo del corpiño de la mujer. Claro, pero era de tela fina, esto era de tela finica. Se ve que el hombre cuando llevaba la armadura, para que no le rozara, pues se ponían, fíjate de dónde viene, estamos hablando de dónde vienen estas cosas. Si te pones a sacar, cuando te dice el diccionario que es debajo de la armadura, las armaduras cuando se llevaban, Fíjate. en la Edad Media o así. O sea que fíjate. Y entonces la almilla, que le decían la almilla, es la blusa donde se pegan los vuelos, se cosen los vuelos a lo que pasa es que ahora mucha gente se los pega directamente al corpiño, pero el corpiño no lleva mangas. El corpiño luego se ponía encima de esto con los cordones. Los cordones servían porque en aquella época la gente, claro, no había ni tantos botones ni tantas cosas como ahora, pero es que aparte servía porque conforme las mujeres vamos haciéndonos mayores y vamos engordando, porque claro, nunca estamos de 20 años ni de 18, nuestros cuerpos van ensanchando, pues entonces como eran tiempos muy difíciles, de muy poco dinero, pues entonces le ponían los cordones y conforme se iba dando de sí, pues le ibas agrandando, ibas abriendo más el corpiño. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y claro, y llevaba un corte especial por debajo del pecho para que ese corpiño cuando se ajustara fuera el que levantara el pecho, porque entonces las mujeres no había ropa interior como ahora, tanta lencería ni tanta cosa. Entonces eso les servía para estrecharle la cintura y se quedaban con unos talles de avispa y era muy bonito. Y entonces, pero esto ya fíjate, si el refajo es gordo de lana, vasto, porque es muy vasto, tú lo tocas y es una prenda vasta. Luego encima ese corpiño ya era de raso o era de tapicería, pero tapicería fina, porque se hacían con estas cosas. Entonces el que predominaba era el rojo, un rojo no muy oscuro, era un rojo más bien un poco claro, bordado en blanco. Claro, ese era el más bonito, el más elegante, el que era más costoso, y es como todo, cuanto más te cuesta una cosa, pues parece que vale más. Pero se hacían también de otras clases ya te digo, se hacían de telas lisas, se hacían de brocao, de lo que tenían, de lo que podían las mujeres aquellas poder hacerlo. También tono salmón, también. Sí, salmón, sí, hay de muchos colores, sí. Bueno, pues la verdad es que cuando ves el traje de Ginera así en conjunto, lo ves, pues eso, muy conjuntado, ¿no? Pero tiene muchísimas partes. Claro. Debería ser un proceso bastante tranquilo a la hora de vestirse. Bueno, los vuelos. Los vuelos ya hemos dicho que iban pegados a la almilla. Eso es. Y entonces, pues eso salían por la sisa del refajo, del corpiño.
corpiño. que diga, que me equivoca. Y entonces, pues claro, le decían los vuelos porque iban muy, muy rizados arriba y se quedaban muy huecos, las mangas muy, muy huecas. Entonces, además se almidonaban para que no se chafaran. Yo me acuerdo el este de mi abuela cuando yo me vestía de llinera, que aquello parecía, mira, aquello era muy bonito, porque es que cuando a mí me vestían de llinera, mi abuela era como un ritual. Era como un ritual, como claro, cuando vistes una comentabas. imagen, como cuando vistes a un torero, te iba poniendo las prendas. Y lo primero que hacía era coger los vuelos, o bueno, lavaba la almilla aquella y luego ya cuando se secaba entonces los vuelos los almidonaba y el pañuelo. El almidón, eso se les daba un agua de almidón y al ir planchando y al ir secándose se quedan tiesos. Y entonces, claro, tú te ponías y llevaban las mangas tan huecas y tan bonitas. Entonces, esto ya es tela de algodón. Esto ya es una tela más finica, con un brocado que lleva la misma tela, que hace el adorno del vuelo, y entonces se remataba con una puntilla por de unos 4 dedos o un poco más las hacían por de bolillos muy finico, de hilo muy finico, o en fin, de lo que hubiera. Entonces yo los que tengo son de encaje de Valencia, que ya los tengo, los pobrecicos. Me da una lástima cuando los plancho, tengo que plancharlos con un cuidadico, porque claro, es que son se finitos van, y el se tiempo, van, lógicamente. y el tiempo se van. Es que yo tengo cosas que tienen ya que tener 150 años o más, por lo que yo calculo que era y eran eso. Y entonces luego estaba de la misma tela, que era el vuelo, era el pañuelo. El pañuelo. El pañuelo. Que el pañuelo es un pañuelo. lo que llevamos cruzado así. Sí, bueno, sí, llevamos, sí. el traje de línea lleva cruzado, ¿no? Claro, y es pequeño. En la pechera. Y es pequeño, el pañuelo es pequeño. Es que ahora se hacen unos mantones, ahora ya se hacen mantones. Y como no se los ponen bien, ni lucen los vuelos, ni luce el corpiño por detrás, porque lo bonito era que el pañuelo se quedara por encima de la cintura de la chica que lo viste, y entonces se ve pues todo el talle con el corpiño, que se queda precioso. Claro, el pañuelo no caía. No caía. El pañuelo es un pañuelo de talle. El pañuelo es que ponía así en el claro, a través del cuello, se sujetaba en la espalda con más o menos escote, cada uno lo que quisiera llevar. Si quieren más escote, pues el corpiño lo haces con más escote y entonces llevan más escote en la espalda. Y ahí se cogía con un broche, y se coge también, se llega a la altura también del hombro, y se pone con un alfiler, se sujeta, una imperdible, o le das un puntico, eso depende del tiempo que tengas o lo que quieras. Y entonces lo dejas que se vea todo el vuelo, que solo caiga el fleco. El fleco, como se abre, pues los vuelos se te quedan al aire. Ahora es que se los tapan y se los chafan. Y lo bonito es que se quede el vuelo que se quede al aire. Y entonces el pañuelo, el mismo, al ponerlo así, el mismo se queda sentado le haces así un poco y se te queda sentado en el cuello, en la espalda y en los hombros. Y entonces te lo llevas para adelante y te lo cruzas por el pecho, por encima del pecho, y te lo anudas luego atrás en la cintura. Por eso se llama detalle, porque va rodeando el talle. Y luego esos flecos se meten debajo de los dientes del corpiño para que se vea porque claro, es que también el pañuelo, como es más pequeño, no tiene tanta tela como ahora, y entonces a lo mejor te lo anudas con lo que es con el fleco que lleva, a malas penas, para que no se te mueva, y lo metes debajo del corpiño, y claro, y el talle se te queda listo. Y entonces, claro, se veía tan bonita a la espalda de la llinera, con ese corpiño tan bonito que es, con los dientes que lleva, y tan esbelto, y se veía precioso. Pero es que ahora se ponen unos mantonacos que no. Yo estoy viendo una fotografía, bueno, es una pintura, ¿no?, antigua de la llinera, y efectivamente
el pañuelo es prácticamente una tira. Claro, si era es pequeño. Que hace pues esta X, ¿no? En esa forma que se coloca y no como la sensación que tenemos ahora, que es mantones mucho más grandes. Es que los llevan estilo mantón de Manila, y eso no es. Unos flecos muy grandes que le ponen, y tampoco son los flecos, tienen que ser más pequeños. Claro. ¿Y el pañuelo era bordado, llevaba lentejuelas o algo así? No. Siempre liso. El de Ginera era liso, ya llevaba la tela su brocado, podríamos decir, porque esto eran telas de cortinas, yo me acuerdo en casa de mis abuelos por parte de mi padre, había unos sectores que le decían, y eran de telas de esas, y luego debajo llevaban unos flecos que eran así como de perlicas o canutillo de cristal, que me acuerdo que las nietas íbamos y se las quitábamos como chiquillas para hacernos luego collares o pulseras, y entonces la abuela siempre tenía que estar pendiente de cuando íbamos para que no le quitáramos el fleco al lector. Bueno, pues ya lo saben, que el pañuelo al que nos estamos refiriendo es un pañuelo, no es un mantón. Efectivamente. Pasa que, claro, cuando llegan a las tiendas, a la gente que lo vende le interesa vender mucha tela. No, tú bien grande que te lo puedas dar, y han vendido unos pañuelos ahí que parecen, yo qué sé, claro. Bueno, el traje de Ginera lleva delantal. Sí. Un delantal además muy curioso, muy gracioso. En fin, que no nos recuerda para nada el delantal típico, claro, de estar en la cocina, ni mucho menos. Porque es un delantal simbólico. O sea, es un delantal porque entonces antiguamente todas las mujeres llevaban delantal. Todas. ¿Para qué serviría el delantal? Pues quizá era una prenda que como el otro era tan pesado y no se podía lavar, pues claro, el delantal te tapaba y te manchabas el delantal, y el delantal se podía lavar. Ya no había pensado yo nunca en eso. Pues claro. Podría ser una explicación lógica. Claro, yo desde chiquilla, para estar en mi casa, llevaba mi delantal. Anda, y nos hacíamos unos delantales más coquetos con volantes y pasacintas muy graciosos. Pasa que eso ahora ya no se lleva. Y entonces, pues esto es un delantal simbólico. Y entonces se hacía pues de raso negro, y la que quería lo bordaba, la que quería le ponía puntillas alrededor, la que quería también se llevaban mucho los plisados, igual que plisadicos, plisados monísimos. Yo los he visto, yo tengo que hacer uno, que no lo tengo. Ahora es que yo, ¿sabes lo que pasa? Que mi traje de Ginera yo es que lo perdí porque cuando yo me casé, mi madre, como yo cuando me casé de principio solo tuve 5 chiquillos seguidos. Casi nada. Hasta que vinieron mis 2 hijas, que fueron la 6ª y la 7ª, y luego otro chiquillo, los 8 que tengo. Pues y entonces tampoco los chiquillos los vestíamos de ginero, porque eso ha sido más hace muy poco, hace 4 días se puede decir. Hablamos de eso un poquito más. Pues yo me relajé y pues mi madre estaba en casa de mi madre. Mi madre iban y le decían, ¿me dejan no sé qué? Pues ella lo dejaba. ¿Me dejan no sé cuánto? Pues lo dejaba. Y cuando yo fui a echar manos de mis 2 trajes que yo tenía, el de chiquilla pequeña y el de mayor ya, me encontré unos vuelos, un delantal y un corpiño. El resto por ahí repartido. Hasta el moño de ella de picaporte, que era de su pelo, que yo es lo que más he sentido perder. Porque mi madre dice que llevó trenzas hasta muy mayor, y cuando ya le cortaron el pelo, le hicieron el moño de picaporte. El moño de pleita. También lo perdí. O sea que eso es lo que más rabia me ha dado. Digo, me agrada que hasta el moño, que qué cara más dura la gente pedir las cosas y luego no devolverlas. Porque puedes a lo mejor tardar más o menos un tiempo por circunstancias, pero hombre, devuélvelo. Y yo ya, pues claro, yo ya tuve que hacer todo lo de mis hijas y ahora lo de mis nietas, pues todo acordándome de cómo era aquello y buscando las telas más o menos poco a poco. Pues lo he ido haciendo todo tal y como era. ¿Y son medias, calcetines? No, son calcetas, medias. Las medias eran cuanto más fino el hilo y más calada la media, más bonita. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y entonces pues las hacían con 5 agujas para que no llevaran costura. Y eran con 5 agujas, que se llama, haces un trozo con unas, luego coges la otra y sigues, luego coges y le vas dando la vuelta. Mira, ahora están muy de moda mis nietas
El otro día me reía porque está muy de moda que hacen unas pulsericas las chiquillas ahora con gomicas y las van haciendo con 2 tenedores y un ganchillo. Y yo el otro día cuando las veía, ay, mira, llevas una. Yo también tengo allí 2 o 3 de mis hijas, de mis nietas. Y cuando eso digo, esto eran igual que se hacían las medias, nada más que eran con ya te digo, llevaban 5 agujas, porque claro, para ir dándole la vuelta y que no, pues, tenías que ir así. Pero vamos, se pueden hacer, yo las he hecho, las que tengo, pero esas no las he hecho con 5 agujas, las he hecho con 2 agujas, lo que pasa es que luego las he cosido por detrás, llevan su costura, procuras coserla muy finica para que no se... Procuras hacer las orillas bastante fuertes que no, y luego las coses así a punto por encima y se quedan muy bien, yo las he hecho así. Bueno, pues también muy peculiares esas medias que con el paso de los años lógicamente pues ha cambiado también un poquito y ya pues vamos a lo sencillo, ¿no? A lo que hay ya de forma industrial. Lo que sí ha sido siempre muy especial y muy específico han sido las zapatillas. Claro. Las zapatillas, esas esparteñas, podemos llamarles así, ¿no? Sí, es que eran esparteñas. Esparteñas que son típicas, peculiares, claro. Tanto del traje de Llinera como del de Llinero, ¿no? Que como digo, haremos algún apunte después, ya centrándonos un poco. Y en la zona de Murcia, en toda esta zona de Murcia, como nosotros pertenecíamos, aquí en Ellín, como había esparto tenía el esparto, entonces era y claro, se hacían las esparteñas. Lo que pasa es que las mujeres las llevábamos de cáñamo, que también había muchas cañameras aquí, había muchos cáñamos y muchas matas de cáñamo, y se hacían la cuerda, y además la cuerda de cáñamo era más resistente que la de esparto. La de esparto se rompe antes. Y entonces, por lo general, pues para ir al campo y todo eso llevaban las de esparto, pero luego ya para vestir se ponían las de cáñamo, que eran más bonitas, estaban más fina trabajado. Al ser, fíjate, es más fino para trabajarlo, pero sin embargo luego es más duro, que se rompe de menos que el esparto. El esparto se deshace antes. Bueno, parte importante también de la Llinera, antes lo decías un poquito de pasada, esto del moño de picaporte, claro, decía, el pelo de mi madre, claro, el moño se guardaba y se ponía como postizo. Claro, ¿no? Como postizo. Claro. Porque el peinado de la Llinera también es importante. Hemos visto Llineras incluso con el pelo casi suelto, podríamos decir. En fin, no queda feo y supongo que todo el mundo no llevaría el pelo recogido en aquellos tiempos. No, en aquellos tiempos sí. En aquellos tiempos las mujeres llevaban el pelo muy largo y recogido, porque si te desmelenabas no eras una buena mujer. Bueno. Todo tenía, por eso muchas veces dices, me voy a desmelenar y te vas a enterar. Sí, es verdad. Bueno, pues entonces las mujeres llevaban el pelo muy largo, no se lo cortaban. Además, madre mía, un marido si se le cortaba a la mujer el pelo, pues menudo ya divorcio. Vamos, no divorcio porque no existía, pero aquello era una cosa. Y entonces se llevaba pues el pelo muy largo. Y entonces, claro, para ir al campo, te digo lo mismo, no se iban a hacer el moño de picaporte todos los días, pues entonces se hacían el moño zorongo ese, que era así como una coca, en fin, tal. Pero ya cuando querían ir más elegantes, más tal, entonces se hacía el moño de pleita. Se llama de pleita porque va trenzado a pleita. Y luego recogido, ¿no? Y luego es que al recogerlo te lo doblabas así para arriba y entonces se quedaba igual que unos picaportes que había en las puertas para llamar. En las casas entonces no había timbres eléctricos ni nada. Yo me acuerdo de ver esos picaportes, pues fíjate, en la casa de Lillo me parece que es, donde habían 2 picaportes de aquellos. Eran negros y tenían esa forma. Y por eso se le decía el moño de pleita o de picaporte. Y se cogía con un lazo y entonces pues iban pues muy claro, cuanto más artístico era el peinado, pues lo mismo, costaba más trabajo, pues más bonito. Siempre lo que ha costado más trabajo lo hemos valorado más que lo que hemos hecho más deprisa y corriendo.
Lo que sí veo, Gloria, en esta recreación, en esta pintura, es que aquí el pelo de la gallinera es con ese recogido que nos decías, pero nada de cosas clavadas no. y La todo esto. gallinera no lleva nunca. Que no digo Era porque raya no se- en medio, raya en medio. El moño de picaporte y luego había algunas que se hacían así unos rodetes encima de las orejas. Se hacían, eso era ya a gusto, eso se hacían como una trencica finica y luego se la rodeaban así y eran así, pues mira, parecían los auriculares que llevo yo ahora mismo, nada más que más pequeños. Y no llevaban nada más que el lazo, que al principio era un cordoncico y luego ya después pues empezaron a ponerle, porque claro, ten en cuenta que entonces ni había tantos lazos, ni había tantas cosas como tenemos, las prendas íntimas por dentro eran bordadas y hechas con de una manera que parecían que llevaban festón, porque ni había tantas puntillas ni había tantas cosas como ahora. Claro, es que ahora hay muchas cosas y se les puede poner muchas cosas. Y la gallinera no llevaba nada. No llevaba, únicamente llevaría algunas flores, que tampoco llevaba flores todos los días, pues a lo mejor cuando iban a los toros se ponían, o para alguna fiesta se ponían. Entonces no había claveles. En España no había claveles, porque los claveles son de China. Lo que pasa es que Holanda, que sabes que tiene ya tiene esa costumbre de cultivar, cultivaron, pues ya los trajeron de China y ya empezaron a cultivarlos en Holanda igual. O sea que Holanda es la cuna de donde empezó la floristería que hoy tenemos, podemos decir. Y entonces aquí en España no había claveles. Los claveles vienen aquí en el reinado de Alfonso XII, que se los trajeron de Holanda para que se los regalara a doña María Mercedes, a su novia. Tú fíjate, es que cuando vas investigando cosas de estas, te vas enterando luego de muchas otras cosas. Claro. Te van saliendo así, te van como las setas, te van creciendo setas alrededor y te vas enterando de muchas cosas. Entonces yo me acuerdo de verlas de tela, las hacían de tela. Quizás se pusieran también, a lo mejor aquí en Ellín había muchísimas rosas de Alejandría, ahora ya no quedan, es una pena, porque la rosa de Alejandría podríamos decir que es un rosal silvestre que tiene una rosa que no tiene tantas hojas, es menos hojas, menos pétalos, pero echaba un olor riquísima y tenía así un color así rosa tirando a lila, preciosa, y echaban una olor buenísima aquellos rosales. Y había muchísimos, de hecho dicen que cuando la Virgen del Rosario se la encontraron, cuando se apareció precisamente en unos rosales de Alejandría, de aquellos. Y digo yo que a lo mejor se pondrían, que yo no lo puedo asegurar, digo yo, si se pondría, como había tantas, si se pondrían aquello, pero yo lo que me acuerdo era de velas de tela, de allí en el cofre aquel, ya las pobres muy descoloridas y muy y me acuerdo yo que me pintaba los labios con ellas. Porque ¿sabes qué pasa? Que las rojas yo me chupaba los labios, me las ponía así y apretaba los labios y aquello desteñía y se te quedaba, ibas todo el día con el color, con los labios pintados, porque aquello no se te iba. Gloria, estamos hablando que el peinado era bueno, complicado, sencillo, según se mire. A la vista era sencillo, porque además tampoco había muchos avalorios sobre la cabeza. Y esto nos lleva también a hablar un poco de los adornos. Los adornos también eran mínimos en el traje de gallinera. A ver, que a la gallinera, como en la actualidad, seguramente le gustaría mucho presumir, llevaría sus pendientes, llevaría, pues no sé, alguna cadenita o alguna pulserita y demás. Qué bueno, entonces no había ni cadena ni pulserita, no había ni para eso. El caso es que todos estos avalorios de los que hablábamos anteriormente, todo esto sobra. Sí. ¿No? Además, la belleza de la mujer gallinera no necesita de todo eso. Sí, todas eso. esas pulseras que vienen ahora, eso vienen de las gitanas, de los trajes de gitana. Los trajes de gitana, que los trajes de gitana no son el traje típico de Andalucía. Bueno, ahora sí, ha tomado carta pero el traje, las andaluzas, yo he visto los trajes típicos de Andalucía y lo mismo, eran con refajos, eran con corpiños, lo mismo, eran muy parecidos, nada más que de otras maneras hechos. Y lo que pasa es que cuando se hace la feria de Sevilla,
La feria de Sevilla, que la hicieron 2 vascos y un catalán. Fíjate. Claro, como entonces, claro, no te sé si te acuerdas, como dijo Juanjo Villena en uno de sus eses, que claro, al hacer las ferias era donde acudía mucha gente a comprar. Pues esta gente se ve que era tratante de ganado y de cosas, pues claro, entonces eran caballos, burros, yeguas, mulas, pues para los araos, para lo que se llevaba, entonces no había tanto coche. Pues se ve que ellos dijeron, pues vamos a hacer una feria y así ya viene toda la comarca. Y ellos bajaban allá a Andalucía y entonces lo mismo, es que lo saqué también de buscando cosas así, te salen. Entonces hicieron la Feria de Sevilla, pero la Feria de Sevilla empieza a principios a finales del siglo XIX y en el siglo XIX el traje de llinera ya había desaparecido, ya no se usaba tal y como lo conocemos ahora. Y entonces pues bajaban las gitanas a la feria y iban con esos trajes de faralás. Se dicen de faralás los volantes, no de faralaes, se dicen de faralás. Son faralá el volante y faralás los volantes. Y entonces bajaban y claro, pues como sabes que son tan vistosos y son tan, pues ya después han ido, pues lo mismo, los han ido haciendo, empezarían más sencillos y ahora fíjate, algunos son ya una exageración, pero son muy bonitos. Bueno, había también una prenda que no se llevaba siempre, se utilizaba en ocasiones concretas, que es la mantellina. Sí. ¿Qué es la mantellina? La mantellina era con lo que se cubrían las mujeres para entrar a la iglesia. En la iglesia había que entrar siempre la mujer cubierta, no como ahora que vamos sin nada. Ole, yo tengo velos, teníamos que llevar velo. Hasta que no vino el Concilio Vaticano II, no, la mujer teníamos que entrar a la iglesia siempre con velo, o sea, con un velo que era de como una mantilla pequeñica y te lo ponías. Y entonces las mujeres antiguamente, claro, los encajes también estaban, además no había velos, habían mantillas o mantellinas. Las mantillas las llevaba la gente de dinero, porque eran muy caras, claro. Y entonces pues ellas llevaban, que era, en otros sitios se dice rebozo, que eran una tira de raso, iba bordeada de terciopelo a todo alrededor, y entonces lleva la forma de la cabeza, diríamos que eso se lo cogían con unos agujones y se quedaba pues a la altura de la cintura cuando se la ponían en la cabeza, o un poco más alta, y luego cuando salían se la quitaban y entonces eso se quedaba como un echarme, y eso le decían la mantellina. Muy bien. Que esto es más... Y era negra, era de raso y terciopelo negro. Esto no podemos decir que sea nuestro, porque era una práctica habitual. Sí, en todos. Era en todas las... Sí, en todas... Sí, en Toledo le decían el rebozo. Y en otros sitios, aquí se les decía la mantellina. Cada sitio teníamos un nombre, una manera de nombrarlo. Pero que era una prenda común. Era una prenda, sí, era una prenda. Y eso era para entrar a la iglesia. Eso la tenían que llevar siempre para entrar a la iglesia. Muy bien, bueno, pues fueron pasando los años, lógicamente pues todos esos cambios de reyes que han ido pasando y todo esto, y el traje de línea perduraba ahí con sus connotaciones más o menos especiales y buscando su identidad, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que pretende un traje de este tipo, ¿no? El primero mantener la tradición y después pues reafirmarse, ¿no? Como una forma de mantener esa tradición. Vamos a decir el por qué en Ellín se alcanza a tener este traje. Este traje resulta que se tiene en Ellín, porque yo te diré, en el 1785, cuando llegó Florida Blanca al poder, la provincia de Murcia la hace 9 partidos, entonces se llamaba eso. ¿Qué son los 9 partidos? Pues como ahora Castilla-La Mancha somos Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Albacete y... Vamos a llamar partido igual a provincias. Bueno, igual. Claro, hay que tener en cuenta que en aquella época, claro, no es como ahora que las comunicaciones están tan cercanas y ya una provincia pues, puede ser muy grande y tal, pero en aquella época que todo era por caballería, todo era, pues se ve que lo hicieron así pues para a lo mejor llevar más control a la cosa.
Y entonces formó uno de los 9 que formaban el Reino de Murcia. Entonces Hellín es como si dijéramos ahora mismo la provincia de Albacete, que tenía jurisdicción Albatana, Jumilla, Ontur y Tobarra, Lietos y Agramón, Hellín. Y entonces Hellín era como la capital. Si dijéramos Albacete, que somos Villarrobledo, Hellín, tal, Almansa, tal, y Albacete es la capital, bueno, pues Hellín era, como diríamos, la cabeza de partido, sí. Entonces aquí en Hellín había corregidor, había tropa, o sea que Hellín era una capital. Por entonces, claro, ya vienen los reyes y ya quieren saber las jurisdicciones como son, cómo es cada provincia, cómo poderlas decir cada una cómo es. Entonces, ¿qué pasa? Eso recae en el traje que se vestía entonces. En vez de como ahora que son los escudos y las banderas, pues entonces era el vestido que, por eso tú ves que en Aragón viste de una manera, en Murcia de otra, entonces eso recaía sobre el traje que se vestía en esos sitios. O sea que llegaba al punto de ser, claro, la denominación de esa zona, como ahora se hace a través de banderas, escudos y demás, o himnos, en este caso era el traje. Era el traje que vestían en aquella época. Y entonces Hellín, como era el traje que vestía, pues claro, era el que representaba a Hellín. Y de ahí nos viene el traje de Hellinera. Por esas circunstancias. Un traje de Hellinera que llega a desaparecer prácticamente. Claro, prácticamente desaparece. Lo que pasa es que desaparece y cae en el olvido, pero luego ya llegan ciertos alcaldes así un poco que ya les gustaban las cosas y entonces pues vuelven otra. Mira, aquí lo pone. El traje de Hellinera estuvo usándose hasta la segunda mitad del siglo XIX. Hay un cuadro pintado por M. Castellanos, que es ese que hemos dicho, del cual se hicieron luego unos grabados y se editaron en 1862 por P. Serrallonga. En este tiempo ya, ¿cómo desaparece? Pues mira, en este tiempo ya empiezan los textiles en Cataluña. Hace su aparición el ferrocarril. Son más fáciles las comunicaciones que antes, porque claro, que eran solo por medio de caballería, las diligencias aquellas y los carruajes aquellos. Y entonces, pues ya los tejidos ya se hacen más ligeros. Ya se empieza a perder la tradición de usar las lanas antiguas hechas en los telares, la gente se moderniza, comienza a vestirse más ligera y menos barroca. Se busca la comodidad. Y así desaparecen de la vida cotidiana. Permanecen en el olvido unos cuantos años, pero a principios de este siglo, sobre todo a raíz de la celebración de la fiesta de la hermosura, se ve que era alguna fiesta que se hacía aquí. Cuando se hacía, pues sería para la feria, o sea, es cuando vuelve a resurgir, se recupera de nuevo. No en el vestir cotidiano, pero sí para representar a la mujer hellinera en actos oficiales, juegos florales y para equipar a la reina de las fiestas y su corte de honor, tal como se relatan en las crónicas del momento. Eso fue el caso de Pura Campi, Matilde López, María Oñate, Juana Ros, Nicolasa Claramonte y Lolita Baglietto, que vistieron el traje de Hellinera para las fiestas y a cuantas fiestas asistían en 1913. Recientemente también teníamos oportunidad de recordar una tertulia que ahora grabábamos con doña Consuela Martínez Velasco, y hablábamos también del traje de Hellinera. Nos hablaba de los reconocimientos a todos los niveles que había tenido el traje, porque antes pues existían eventos donde se ensalzaba, ¿no?, el traje típico, regional, en este caso local, y el traje de Hellinera ha sido reconocida en muchas ocasiones. Sí. Mira, aquí tengo yo
que dice: Nicolasa Lencina, con su corte de honor, fue elegida reina de las fiestas literarias en 1915, y también lo hicieron con este precioso traje. Ya hay que destacar también que a primeros de siglo, aunque no es exactamente, la señorita Rosario Sánchez, esta Rosarito Sánchez era sobrina de doña Lucía Sánchez Maz, esposa de don José Franco Rodríguez. Que es un personaje que en Ellín estaba viviendo allí en Madrid con sus tíos, porque sus tíos no tenían. Acudía a una fiesta en el Casino de Madrid vestida de llinera, pues había un concurso de trajes típicos y le dieron el primer premio al traje más bonito. Luego esta tal Rosarito Sánchez se casó con don Antonio López de Lora. Otro de los grandes nombres de aquí de la ciudad. O sea que ya empezaban, se vestían de tal manera y iban a fiestas con él, y entonces pues llamaban mucho la atención y claro, los premiaban. Y así se fueron utilizándose hasta la dictadura de Primo de Rivera, donde ya llega don Juan Martínez Parra, y entonces don Juan Martínez Parra ya se ve que era un hombre que hizo aquí pues muchas fiestas, y entonces se volvía a vestir este traje en las carrozas que hacían. Yo tengo una foto de mi madre en una carroza que está vestida de llinera. O sea que, y luego ya pues claro, y antiguamente pues cuando había así alguna fiesta, yo de chiquilla así me acuerdo que me vestían pues a lo mejor porque alguna fiesta especial o si bailábamos en algún acto de los colegios o de Acción Católica, bailábamos las manchegas y la jota de jean y tal, también nos vestíamos. Pero ya cuando toma auge otra vez el traje de jeanera es ya con motivo de la coronación. El motivo de la coronación de la Virgen del Rosario, pues ya pidieron que se vistieran de llineras. Entonces, como realmente había muy escasos, se tuvo que echar mano a Lietor. Tú sabes los trajes porque el Lietor, como era de la comarca, vestía ese traje. Y allí en Lietor, pues se sacaron muchos trajes, y ya luego había también telares que se hacían los refajos, y ya pues de ahí viene ya poco a poco empieza a resurgir y ya la historia la conocemos, sobre todo en el mes de mayo, claro. Coincidiendo con las festividades de la coronación de la patrona, y bueno, pues nuestras ellineras de honor y demás, claro, pues y ahora para la feria y todo eso, diferentes actos y demás. Muy bien, el traje de llinero casi hoy lo vamos a obviar, ya en alguna ocasión hemos hablado también de él, pero la historia es bastante más moderna. Hay que decir también, sí, el traje de llinero es muy bonito, es bonito, sí. Sencillo también. Y también estaba el traje de llinero por de labrar, o sea que había ahí lo mismo, y hay cosas pues hechas también, todavía quedan algunas cosas de que se llevaban. Lo que pasa es que el hombre antes era muy tímido y no le gustaba. Digo, madre mía, lo que han cambiado los hombres. Ahora cuando los ves con esos tupés que se presentan a ellineros, pero antes un hombre, madre mía, eso eran más y tal. Y hasta que no empezaron así, hasta hace unos años, realmente no hará más de 20 años que empiezan a vestirse los chicos de llinero. Que además, Gloria, da un poco la sensación que el traje de llinero se crea un poco para estar acorde con el de llinera, ¿verdad? La verdad que hacen una pareja muy bonita. Claro, porque lleva su faja azul, lleva lo mismo, y lleva los pantalones que eran pues normalmente cuando se casaban pues eran de panilla o de terciopelo, el que podía de terciopelo, pues claro, de terciopelo, eso dependía de la cartera de las familias. Y llevaban, y el encaje que ahora sale por debajo de los pantalones, que se los pegan a los pantalones, ese encaje no era del pantalón, ese encaje era de los calzoncillos que llegaban largo, claro, los calzoncillos pulgueros que siempre le hemos dicho, y para casarse entonces se ponían, o para ir se ponían las camisas, pues se les hacían o volanticos o jaretas o así basticas, siempre sin cuello, eran con tirilla. Y ya a los trajes de más vestir pues les ponían los botones de plata y la faja azul. La faja es que entonces llevaban los hombres siempre faja,
porque primeramente yo pienso que como hacían trabajos así duros de campo y de esfuerzo, tú sabes que cuando haces así un y te cogen los riñones, te los sujetas, sufre menos el cuerpo que cuando... Y entonces llevaban pues sus fajas bien apretadas y bien altas y bien largas, porque ahora es que es una mini faja que el otro día tuve yo que ponérsela para vestir al gallinero y la gallinera en la tele y claro, como no le dan nada más que una vuelta, te ves como te ves en un zapato para poder luego arreglarla bien. Eran más Entonces largas, eran más largas. vueltas. Y en los pliegues, y la gente, los hombres, en los pliegues de esa faja era donde se guardaban el dinero, se guardaban la faca, como decían, la navaja, que entonces era el arma de... Claro, había mucha gente y todo el mundo llevaba una navaja en la faca para defenderse o para partir cualquier cosa, todo eso cuando te pones a leer leyendas y cosas así de los pueblos te vas sacando muchas cosas, da mucho gusto de leerlo y de irlo conociendo. Y eso era pues como si dijéramos donde guardaban ahí las cosas de más valor, porque claro, era donde menos se lo podían quitar, o en las faldiqueras, llevaban las faldiqueras esas que llevaban por dentro de los... porque los pantalones no llevaban bolsillos, llevaban una raja. Y luego llevaban anudado a la cintura una bolsita un cordón o una cinta con una bolsita, y ahí era donde ya se metían. Claro, era pues para llevar ahí las cosas de... No se llevaban tantos bolsos como ahora, ni tantas cosas. Muy bien, bueno, pues hemos hecho un recorrido, yo creo, bastante interesante por el traje de gallinera, contando hoy con la colaboración de Gloria Martí, a la que le agradecemos, por supuesto, el que nos haya hecho hoy desayunarnos con el nuestro traje tradicional traje de gallinera. Y agradecerte, Gloria, estamos ya en la recta final del programa, agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas preparado este trabajo sin duda extenso e intenso, y que bueno, pues nos hayas dado todas estas nociones tan importantes en torno al traje de gallinera. Sí, Gloria, es que yo gracias. creo que esto hay que divulgarlo para que la gente lo sepa, porque muchas veces la gente, al no saber las cosas, pues ni le da valor y de nada, pues yo qué sé. Y es bueno que el pueblo lo sepa y que la gente lo sepa, y de por qué viene, de por qué lo tenemos, de por qué existe, y pienso que es una cosa bonita. Bueno, pues gracias al trabajo de muchas personas este traje se ha recuperado, pues sí. Sigue estando patente, cada vez vemos más trajes de gallinera en la calle y esto nos alegra. Y lo hemos dicho muchas veces, igual habría que buscar algunas ocasiones más sí, para que de forma masiva salgan esos trajes de los armarios. A mí, por ejemplo, en la feria me gustaría que un día fuese el día del traje de gallinera. Como pasa en Murcia, tú vas a Murcia en las fiestas de primavera de Murcia, el día del bando de la huerta, madre mía, todo el mundo esquiva todo, pero ves a mujeres ya de 80 años, de 90, a hombres muy mayores, los ves todos vestidos de murcianos, da un gusto de verlo. Yo digo, qué lástima, estando en Ellín se podía hacer un día dedicado a su gastronomía, dedicado a su... no sé, un día dedicado exclusivamente al pueblo de Ellín, que son las ferias el día de Ellín, de exaltación del traje gallinero. De exaltación del traje o de exaltación del pueblo de Ellín. Y poner tu gastronomía, poner tus cosas típicas, hacer como una exposición, yo qué sé, hacer algo, y entonces que ese día se vistiera todo el mundo, en vez de vestirse de andaluza, que eso se puede hacer otro día, porque es que ahora ya toda la baraja se ha vuelto reyes, como yo digo. Ahora ya a todo el mundo le gusta que si los caballos, que si vestirse, que es muy bonito, yo no lo niego, pero eso no es lo nuestro. Hay tiempo para todo. Hay para todo. Hay se también puede tiempo hacer para todo. montar la caseta rociera y bailar sevillanas, pero no vamos a dejar lo nuestro. Claro, Sí, exactamente. Si eso es lo que es la pena, que se deja perder lo nuestro por cosas que no es nuestro. Claro. Perdemos nuestras raíces, perdemos nuestra identidad, y eso es lo que no debemos de tolerar. O sea, que todo lo demás, bien, pero lo nuestro tenemos que defenderlo. Claro. Además, como decimos en otros muchos aspectos, lo nuestro que no defendamos nosotros no lo va a defender nadie. Exactamente. Eso debemos tenerlo claro. Gloria,
Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Pues nada, pues hasta cuando queráis. Yo ya sabes que estoy dispuesta a explicar mientras pueda, porque ya me voy haciendo viejecita. Que va. Ni muchísimo menos. Además tienes una mente privilegiada. Tienes una memoria... Sí, eso sí es verdad. Que además, como mi memoria es fotográfica, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Cuando tú te acuerdas de una cosa, no es que te acuerdes porque... es que la ves. O sea, que es que al acordarte... ves lo que estás hablando. Por eso yo creo que se puede explicar con más precisión y más los recuerdos que tienes al verlos así plasmados. Pues yo no sé si eso todo el mundo lo tendrá igual o no. No, que va. Pero dicen que eso menos memoria tengo yo. que eso es, o sea, que es yo he oído por psicólogos que es una cosa muy buena porque claro, cuando te acuerdas de algo, como lo ves en tu imaginación, lo ves tal y como, pues claro, lo puedes explicar, claro, mejor que si no lo ves solamente de oído, de acuerdo, de tal y cual. Pues Gloria, nos vas a permitir que en alguna ocasión más echemos mano de esa memoria fotográfica y nos aprovechemos de ella, ¿vale? Pues nada, cuando queráis. Gracias. La verdad es que el pueblo tiene cosas, leyendas, historias que son muy bonitas y que se debían de dar a conocer para que la gente los conociera, porque son bonitos de recordar y yo creo que todo eso a la gente le gusta. Pues en ello estamos, en la Bueno, sintonía de pues Solo nada. Radio. Gracias, Gloria. Nada, a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Pues hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Hoy el traje de Llinera, protagonista, a través de ese trabajo que nos ha hecho partícipe de él, Gloria Martín. Gracias por la atención prestada. Si se han incorporado tarde y les ha resultado interesante, ya saben que la repetición a las 2 les da la oportunidad de escucharlo de nuevo. Y, bueno, pues está, colgadito quedará también en nuestra web, en ellinsoloradio.com, en cuanto sea posible, subsanados ya los problemillas que hemos tenido para ponernos al día en cuanto a grabaciones. A lo largo de esta semana queremos que tengan oportunidad ya de encontrar ahí todos los programas que no hemos podido subir en los últimos 2 meses. Nuestra programación continúa. Gracias y sigue con nosotros, que hay mucho que escuchar. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. La Colmenita de Alicia, un establecimiento diferente e innovador en Ellín. Tenemos el detalle ideal y único para diferenciarte y sorprender a tus invitados en los acontecimientos más relevantes. Bodas, bautizos, comuniones, regalos de empresa. Te cautivaremos con una amplia gama de cosmética. Encontrarás la mejor miel, unos aceites insuperables y mucho, mucho más. Esperamos tu visita en calle Fortunato Arias 43 de Ellín, junto a entrada de Parking Mercadona. Y ahora, de lunes a viernes, la Colmenita de Alicia te ofrece el programa Los Desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.